es un placer, ¿vale? Ver tanta gente de Latinoamérica. La idea no es dar recetas, sino un poco de herramientas, hablar un poco de lo que es el viñedo y el manejo en alta gama. Me encantaría, porque es un tema que me apasiona, ir directamente al riego, pero bueno, lamentablemente o afortunadamente, en la producción de uvas para vinos de alta gama hay toda una serie de factores que influyen, donde el riego es un factor clave fundamental, pero no es el único. Entonces, para entender el manejo de riego, tenemos que ver otros factores que también intervienen y ver cómo se complementan, cómo se adicionan y en algunos casos cómo compiten, ¿no? Así que bueno, arrancamos. Bueno, en la gestión de los viñedos en general, sobre todo para uva, para vinificar, uno tiene que, previo a armar de un plan de fertilización, de riego o de manejo en general, saber el objetivo buscado, que muchas veces está relacionado con la calidad y el volumen de la uva producida. Eso no es algo que se haga solamente desde el punto de vista técnico o técnico agrícola. Es muy importante toda la parte o pata, como le solemos llamar, enológica, y también la parte comercial, porque todo tipo de decisiones que tomemos en el manejo del viñedo van a tener consecuencias fundamentales a nivel del vino, sobre todo cuando estamos hablando de viñedos de alta gama, donde muchas veces se relaciona un bloque o una parcela con un tanque o una microvinificación. Por lo tanto, la trazabilidad es total y absoluta. Entonces, cualquier error o decisión que cometamos va a tener sus consecuencias a la hora de la vinificación. Por eso es importante dejar claro estos factores en la gestión de un viñedo. Siempre comienzo hablando, cuando hablamos de uva de alta gama, en los requisitos de calidad que se persiguen, ya sean uvas propias o uvas de terceros. Hablamos de pureza varietal, donde no tiene mucho que ver el riego o la fertilización; homogeneidad de viñas, donde sí va a tener mucho que ver el riego y la fertilización; sanidad, hay una relación directa con el riego y con la fertilización; equilibrio vegetativo y productivo; la distribución de la canopia de la fruta; y rendimiento y tamaño del grano. Todos los factores que son requisitos de calidad para vides de alta gama están directa o indirectamente relacionados con el riego y la fertilización. Es por eso que es importante que tanto en uvas ya sea propias o uvas para la venta, como se pueden dar en gran parte de Argentina, tengamos en cuenta esos parámetros para armar todo el programa de manejo del viñedo. Siempre me gusta comenzar con esta foto de lo que consideramos un viñedo que es homogéneo y equilibrado. Homogéneo, estamos hablando de plantas con un mismo diámetro de tronco o una canopia de una misma cantidad de metros cuadrados. Y cuando hablamos de equilibrio, es que hay una buena relación entre la parte productiva, llamémosle racimos, y la parte vegetativa. Este equilibrio es importante porque si está desfasado hacia el lado de la producción con pocas hojas, evidentemente la calidad de la uva para vino va a tener componentes indeseados. Como pasa lo contrario, si hay más hoja o está el desequilibrio hacia la parte vegetativa, esto es, mucha canopia para pocos racimos, también se producen esos compuestos o componentes desagradables en la uva que al final terminan apareciendo en el vino. Esto lo consideramos un viñedo dentro de los muchos que se pueden mostrar, que son homogéneos y equilibrados, con un factor importante, ¿no? Este viñedo es con riego por inundación, no por goteo. Muchas veces se confunde calidad de la uva con producción directamente, sin importar el manejo de canopia o sin importar el manejo de riego o fertilización. Esto es, aquel viñedo que produce poco, por norma tiene que dar alta calidad en la uva. Y no siempre es así, porque muchas veces, si tenemos un bajo rendimiento, pero tenemos muchas fallas o plantas desequilibradas, esa uva va a ser
igual o peor que un viñedo de alta producción y equilibrado. Por lo tanto, es que volvemos a lo mismo. A los 5 o 6 parámetros de calidad son más importantes que tener baja producción en el viñedo. O sea, no hay que relacionar y tenemos que sacar ese paradigma que viñedos de baja producción producen alta calidad o concentración de uva, porque si el viñedo no está equilibrado desde el punto de vista de relación canopia y producción, no vamos a obtener una excelente o una buena calidad de la uva. Por eso yo arranco con los principios de calidad o requisitos de calidad con los que comenzamos. Esta es una definición de calidad que puede ser 1, 2, 3. En general se trabaja con 3 niveles de calidad. Nivel A, nivel C, nivel B, perdón, y nivel C. Otra vez, estos niveles de calidad no están solamente relacionados con el rendimiento, sino que están también relacionados con cómo se van comportando el equilibrio vegetativo y productivo de la planta y sobre todo cómo se van cumpliendo los diferentes parámetros de calidad o requisitos de calidad que vimos al principio de la presentación. Muchas veces se preguntan, ¿y por qué es necesaria esta diferenciación? Si yo en realidad estoy en un terroir de alta calidad enológica, tengo que diferenciar también, tengo que hacer un trabajo diferenciado. Bueno, a ver, ahora vamos a ver por qué realmente es necesario realizar esta diferenciación en los niveles de calidad. Este es un estudio viejo, debe tener como 20 años, pero en realidad, más o menos la forma de la pirámide, hay una relación entre el aumento de precio y la disminución en las ventas. O sea, si uno quiere integrar los distintos pisos o capas de la pirámide, tiene que hacer manejos diferenciales, nos guste o no. ¿Por qué? Porque para producir un vino ícono de arriba de $50 la botella, el manejo tiene que ser diferente al que uno realice en la base de la pirámide. Más allá que en esa punta de la pirámide hay un terroir excelente, haya originalidad, haya viñedos antiguos, haya roble francés o lo que ustedes quieran, el manejo en el viñedo, que es a lo que estamos abocados, para volver al origen de lo que estamos hablando y de esta charla, el manejo en el viñedo tiene que estar diferenciado. ¿Por qué? Porque el consumidor paga diferente de acuerdo a los diferentes tipos de vinos, y esos tipos de vino o estilos de vino están muy relacionados con la materia prima que es la uva. Nosotros, más que producir, digamos, la uva, tenemos que pensar en alta gama y en vinificación, más bien en vino, que lo logramos a partir del viñedo. Después hay toda una influencia de vinificación que será motivo de otro estudio, pero en un primer momento nosotros tenemos que diferenciar uvas más allá del terroir, de la variedad, de la edad del viñedo, porque necesitamos diferenciar vinos a la hora de vender. Y una diferenciación de vinos está sí o sí relacionada con la diferenciación de uva. Y para diferenciar uvas tenemos que diferenciar el manejo en el viñedo, que no es solamente riego y nutrición, pero van a cumplir digamos, un rol fundamental en ese manejo, el riego y la nutrición. Si se quiere poner, a ver, datos, llamémosle, certeros o medibles a un nivel de UAA, hablamos del largo de los brotes, entre 1,2 y 1,4 metros. ¿Por qué? Porque necesitamos una X cantidad de área foliar para alimentar los racimos. Pero a la vez esos brotes no pueden estar superpuestos, tienen que estar bien distribuidos. Por eso que hablamos que en un metro, ya sea de cordón o de cargador, es más, del sistema de conducción que elijamos, por metro y alambre tiene que haber entre 13 a 15 brotes. Es fundamental la eliminación de brotes dobles o mellizos si queremos trabajar de calidad. Todavía no nos hemos ni metido a hablar de riego y de fertilización, sino que estamos determinando parámetros de la canopia. Entre 1 y 1,5 racimos por brote. Se puede llegar a 2 racimos por brote sin problema, siempre que tengamos el largo de los brotes adecuados. Generalmente hay que realizar un raleo de aquellos racimos mal formados, ya lo vamos a ver, de aquellos terceros racimos o aquellos racimos que se hayan formado más tarde y estén verdes. Ese raleo se realiza antes del envero, a más tardar en el envero. Estamos hablando de raleos de racimos.
no de brotes. ¿Es necesario ese raleo de racimo? No siempre. Si uno llega con una canopia equilibrada, puede tener viñedos de alta gama sin necesidad de tirar uvas si uno hizo bien, si uno hizo bien la tarea de poda y de eliminación de brotes. Un leve deshoje de la cara este. Se está hablando de un 40% del racimo expuesto y un 60% sombreado. Tratar de no deshojar el lado este. Yo cuando hablo del lado este estoy en el hemisferio sur, estoy hablando mucho del oeste de la República Argentina, donde realmente los soles de la tarde pueden hacer muchos daños sobre el racimo, no solo a nivel mecánico, sino a nivel de los componentes, esto es, de la acidez, de la fruta fresca y demás. Por lo tanto, no se está hablando de una exposición 100%, sino de una sola cara, estar entre un 40 y un 60%, un 40% de racimo expuesto y un 60% sombreado. Acá empezamos a hablar del riego. Una leve restricción hídrica, no hablamos de estrés hídrico, hablamos de leve restricción hídrica de cuaje en vero, para disminuir un poco el tamaño de los granos y aumentar la relación ollejo-pulpa, porque en el ollejo están todos los componentes polifenólicos que nos van a interesar, fundamentalmente en uvas tintas, pero también en uva blanca. Y una relación o una restricción moderada de envero a cosecha, con el objetivo de evitar enfermedades, evitar diluciones y sobre todo evitar después posibles sangrías que podrían llegar a hacerse en el momento de la vinificación. Un solo despampanado, ya vamos a ver después lo que es el despampanado, un solo despampanado, un solo corte, un crecimiento lateral restringido, porque todo el crecimiento lateral relacionado con las feminelas es gasto de energía o de fotoasimilados que van en detrimento de la concentración o la maduración de la uva. La planta en ese momento del ciclo ya tiene que estar, de envero hacia adelante, tiene que estar ya sin crecimiento apical y sin crecimiento lateral. ¿Cuáles son algunos parámetros de la canopia ideal? Esto es para ponernos de acuerdo y tener en cuenta. Después desarrollamos los temas y después podemos también hasta debatir con algunas preguntas. Pero la idea es fijar parámetros como para tener un punto de partida. Estos parámetros no son puntuales. Yo siempre hablo como cuando vamos a hablar de rendimiento o vamos a hablar de milímetros aplicados más adelante en la presentación. Vamos a hablar de una ventana. Hay ventanas óptimas donde uno se puede mover hacia una parte, un costado de esa ventana u otro costado de esa ventana para tener diferentes estilos de vino. Lo que hay que tratar de es no irse de los costados de las ventanas porque ahí empiezan a aparecer o herbáceos o desagradables o cosas sobremaduras. Entonces, parámetros de la canopia ideal están relacionados con la orientación de las hileras. Se usa mucho la dirección sur-norte, aunque no es necesariamente, tiene que ser así, una leve inclinación entre sureste y noroeste puede evitar el sol de la tarde. Lo que nosotros tratamos de evitar es la excesiva insolación de las hileras, de los racimos, para evitar lo que sería fruta quemada, para evitar pérdida de acidez, para evitar daños de quemadura directa en los racimos. Relación altura-ancho promedio de 1 a 1, la superficie de la canopia 21.000 metros cuadrados por hectárea. Es el caso del viñedo que recién vimos, que consideramos homogéneo. La densidad de los brotes 12 a 15 por metro, la longitud de sarmiento de 1 a 1,2, el desarrollo lateral o de feminela restringido para concentrarnos bien en una buena madurez y homogénea de la uva, la relación área foliar por kilogramo de uva, 1,2 metros cuadrados por kilogramos de uva sería lo adecuado, pero siempre moverse dentro de mínimos y máximos, dentro de una ventana que permita que el viñedo esté equilibrado y que la relación fruta-canopia esté equilibrada. Los largos de los entrenudos entre 6 y 8 centímetros, un peso de sarmiento entre 20 y 40 gramos, sarmientos de menos peso generalmente son sarmientos cortos, con pocas hojas que no pueden soportar los racimos, no pueden soportar las cargas. Sarmientos muy pesados están indicando que hay un crecimiento desproporcionado de la parte vegetativa. Volvemos a lo mismo.
mucho crecimiento vegetativo, pueden llegar a aparecer algunos amargos, algunos herbáceos después en los racimos. El número de capas de hoja entre 1 a 1,5. Se deben evitar esas canopias anchas que tienen 2, 3 o hasta 4 capas de hoja, donde las capas internas son parásitas y terminan complicando el proceso fotosintético. Las labores culturales que se realizan en el viñedo en general, y vamos a diferenciar cuando hablamos por ahí de los niveles de uva A y B, poda y atadura se debe realizar siempre, a no ser que se trabajen con poda mínima, pero estamos hablando acá de tanto de espalderos como parrales, ¿no? El desbrote de tronco y el raleo inteligente, que es el raleo que se realiza ya sea en los cordones, que es en el sistema de cordón pitoneado, o en los cargadores en el sistema Guyot. Las pulverizaciones para el manejo fitosanitario, el manejo de la irrigación y la nutrición, el posicionamiento vertical de los brotes, desoje en caso de ser necesario. Vamos a desarrollarlo después todos estos temas, pero desoje puede ser controversial. Hemos pasado en la vitivinicultura argentina por muchos péndulos, digamos, de donde se han deshojado por ahí muy severamente algunos viñedos y el estilo por ahí de la uva no ha sido el que se quería, como también se ha pasado a canopias muy protectivas con muchos problemas de enfermedades también. Despampanados es la tarea que vamos a ver, el raleo de racimos. Sí. Déjame que te haga una pregunta acá que me parece súper interesante para darle un poco de contexto a la gente. Nos están preguntando qué densidades de plantas estás manejando o sobre este tipo de canopia. Lo que estás hablando de canopia, ¿bajo qué número de plantas vos lo consideras? Bueno, la distancia entre plantas estamos hablando que pueden ir entre 2 metros 50 entre hilera, dependiendo del ancho de la maquinaria, puede ser un 80 también, y la distancia entre plantas de acuerdo al suelo está entre 1 metro hasta 1 metro 50. En general, para la zona de alta gama podemos hablar de Argentina, para los suelos que tenemos, entre 4.500 y 5.000 plantas por hectárea. Esto es 2 por 1, 2 por 1,20 o 2,2 por 1. Da más o menos esa densidad de plantas. En espaldero, ¿no? Genial, gracias. En barral es 250 por 250 en general. Adelante nomás, muchas gracias. Bueno, el raleo de racimos, si es necesario, solo en la calidad A. Cosecha, que vamos a ver puede ser manual o mecánica, y todas las tareas que se realizan post cosecha, donde ahí empieza a ser importante también la parte de riego y de nutrición. Esta es un poco una descripción de la poda. Estamos suponiendo que gran parte del público sabe o maneja viñedos o está relacionado con el manejo de viñedos, pero en sí podemos decir que es una operación que suprime las partes vivas de la planta, sirve para mantener el sistema de conducción, regula el vigor, estabiliza la producción, la poda. Hay que tener en cuenta que la vid nosotros la podamos o la conducimos usando sostenes, pero naturalmente es una liana, es una enredadera. Si nosotros no la conduciésemos a través de la poda, estaría tirada en el suelo, digamos, ¿no? Con sistema libre. Por lo tanto, la poda es una tarea que nosotros modificamos la arquitectura de la planta con el objetivo, digamos, de adaptarla a un sistema de producción y estabilizar la producción. Tiene incidencia sobre la producción y sobre la calidad, porque con la poda se define el número de yemas que se dejan por hectárea, independientemente de la cantidad de plantas por hectárea, digamos. La poda define el número de yemas, por lo tanto, a mayor número de yemas, en líneas generales, no es tan lineal, hay más producción y también esa producción podría llegar a afectar, si los otros parámetros se mantienen constantes, la calidad. Junto con el riego son los que más colaboran en el mantenimiento y en la uniformidad del viñedo. ¿Por qué? Porque son los que más pueden desuniformar, digamos. Podas mal hechas, podas excesivas en viñedos de bajo vigor, terminan destruyéndolo a los viñedos o heterogenizándolo. Y todo lo contrario, cuando se hacen podas con baja cantidad de yemas en viñedos que tienen
mucha producción se termina vigorizando más yendo hacia la producción cada vez mayor de madera. Por lo tanto, la poda debe adaptarse al vigor de la planta. No se puede dar una receta para poder dejar tantos pitones o tantas yemas por planta, por metro de alambre o por hectárea, como ustedes quieran expresarlo, digamos. Lo que es importante es tratar de interpretar el vigor que tiene la planta y en base a ese vigor adaptar la poda, sin recetas preconcebidas. Es más, dentro de una parcela con diferente vigor, uno puede estar realizando diferentes tipos de poda para ir adaptándola a los distintos sectores. Bueno, hay unos principios fisiológicos de la poda que son fundamentales. Para refrescarlo solamente, que fructifica sobre madera de 1 año ubicada sobre madera de 2 años. El número de yemas es inversamente proporcional al vigor que después podríamos tener. Generalmente pámpanos más vigorosos dan yemas menos fructíferas. Eso depende mucho de la variedad. Hay variedades cuyo vigor, si el vigor es muy alto, se afecta mucho la capacidad productiva. Eso ocurre mucho en nuestro Malbec, por ejemplo, ¿no? Que mientras más vigor tiene, se dice que se amachorra muchas veces. O sea, menos uva dan, a la vez es más difícil controlar el vigor. Entra en un círculo de la producción de madera y no de uva. Y la producción depende del número de yemas, o sea, a más número de yemas que dejemos otra vez por planta, por hectárea, por alambre, mayor va a ser la producción, pero siempre teniendo en cuenta el vigor y siempre hay un límite también donde el exceso de producción puede llevar a una calidad no deseada, no cumplir esos parámetros de calidad que hablamos o a problemas fitosanitarios por amontonamiento del agua. Bueno, pasamos al segundo punto. Estamos viendo todas las tareas culturales que realizamos en el viñedo, más allá del riego y la fertilización para obtener una uva de calidad A, que es la uva destinada a vinos de alta gama. En los de brotes y raleo de brotes es la eliminación de chupones, de aquellos brotes mal ubicados o de los mellizos, que son yemas muchas veces que dan 2 brotes. En ese caso hay que dejar solamente una. Es necesario en todos los niveles de uva, al menos los de brote, porque si no volvemos a lo mismo. La planta vuelve a sus orígenes, que es una enredadera, y se hace imposible manejarla e imposible mantener un nivel sanitario óptimo. Elimina la competencia debido a que todos esos chupones, todos esos brotes improductivos consumen energía, consumen fotoasimilados de la planta y evitan que vayan hacia la canopia para obtener esos brotes de 1,2 metros y también después a la uva, ya sea para el aumento de la concentración o para el aumento de la madurez o para ambos. Muchas veces los de brotes, de acuerdo a las variedades, puede ser necesario repetirlos en la temporada. El de brote de tronco muchas veces se repite. Depende de las variedades, depende también de la edad del viñedo, depende también del vigor. Y muchas veces el de brote inteligente, que es el que se realiza arriba, ya sea en el cordón o en el guyot o en esa Y que se forma al abrirse los brazos, muchas veces también es necesario repetirlo. Depende de la variedad, depende también del vigor y muchas veces de la marcha climática. De acuerdo a la época que se realice y a la intensidad, sirve para regular el vigor ese raleo de brotes. ¿Por qué? Porque esa tarea realizada más tarde permite que haya más competencia entre esos brotes que se van a eliminar y los brotes definitivos que terminan controlando su vigor o creciendo menos. Entonces, mientras más tarde se realice esa tarea, dentro de ciertos límites, más uno puede desvigorizar el viñedo. Y todo lo contrario, cuando se realiza temprano, uno tiende a posibilitar la recuperación de vigor o mantener el equilibrio en el vigor donde uno se encuentra. Marcelo, te voy a volver a interrumpir porque me parece Vos interrumpime lo que quieras. Ahí debe haber alguien de otro país, Leandro, que nos pregunta a qué le llamarías despampanado, para como alinear el término a lo mejor en otros lugares. Despampanado es el topinado, el corte del brote cuando pasó
los 20 centímetros del alambre de estructura. Cuando el brote llegó a 1 metro, a 1,20 m, a 1,40 m, ya les voy a mostrar fotos, se termina cortando porque si no se empiezan a curvar y empieza como a hacerse un túnel. Ahí se alcanza a ver en este viñedo que se ha cortado arriba el brote, el resto del brote está en el suelo, es como que se le pone un techo al brote para que no siga creciendo indefinidamente. Eso es el despampanado, o topinado se le puede llamar, se le hace un topi a los brotes. Despunte también, o chapoda, o chapoda. chapoda. Chapoda, sí. Exactamente, estamos hablando de eso. Bueno, este viñedo es para ver cómo es una distribución de carga, un viñedo más o menos de unos 10.000, 12.000 kilos, 10, 12 toneladas por hectárea, pero con la uva distribuida a lo largo de todo el alambre. Este es un viñedo con riego por goteo, 2 por 1, 2 metros entre hilera, 1 metro entre plantas, 5.000 pies por hectárea. Para que se entienda, la mejor manera de ver un buen raleo de brote es cómo quedan los brotes en la poda. Solamente por pitón o por posición hay 2 brotes. Esos 2 brotes han tenido 2 racimos cada uno. Este es un cordón pitoneado bilateral y se ve cómo se ha eliminado todo lo que no sea posición. Se han eliminado los chupones y el resto de los brotes que salen de ese brazo viejo que es el cordón. Han quedado solamente los brotes para podar. Esto es antes de la poda, esto es el mes de junio para el hemisferio sur, y esto se ha hecho el raleo de brotes el mes de noviembre, diciembre del año anterior. Así es como termina una planta con el raleo de brotes posterior a la cosecha y previo a la poda, siempre hablando de alta gama. Este tipo de raleo de brotes, donde queda solamente los brotes de las posiciones, por ahí aprovecho para que alguno también preguntaba en el número de yemas o los brotes por metro, en este caso están quedando con 8 brotes por medio metro, llamémosle, ¿no? Hablamos de nuevo de los 12, 13, hasta 15 brotes por metro. Bien distribuido, ahí la uva no se amontona, la canopia es plana, hay 1,5 capas de hoja, o sea, no hay túneles. Eso es Malbec con manejo de alta gama. Posicionamiento vertical de brote, volvemos a lo mismo. Si bien los brotes siempre tienen dominancia apical, si uno no mantiene un sistema que mantenga la vid, que es una enredadera recta, los brotes tienden a caerse, a cruzarse y baja la eficiencia fotosintética, aumenta el problema de enfermedades, aumenta también la emisión de crecimientos laterales. Por lo tanto, este posicionamiento vertical de brotes lo que permite es pasar de los brotes desordenados de crecimiento natural a tener una canopia recta, a tener una canopia de alta eficiencia fotosintética y muy fácil de manejar desde el punto de vista fitosanitario. Aparte, se evitan rotura de los brotes. Esto se realiza con alambres móviles o con alambre fijo donde se cruzan los brotes. Este es el crecimiento natural desordenado de un viñedo que es un Ariana, que es un viñedo de mucho vigor en un suelo que es muy pesado, que retiene mucho la humedad. Esto es el oeste argentino. Pasamos al posicionamiento vertical de brote. Lo que le está faltando a esta foto es el corte arriba, ese topinado, chapodada, despampanado, que se hace para que los brotes al 1,20 m ya uno trate de frenar el crecimiento. Cuando el crecimiento es equilibrado, el vigor es equilibrado, con un solo despampanado, un solo corte arriba, ya naturalmente se empieza a equilibrar, empieza a dejar de crecer. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento es la uva la que empieza a ser el destino de los fotoasimilados. Entonces, la canopia ya cumplió su función, evitamos los crecimientos laterales y evitamos también el crecimiento apical. Esto es muy fácil decirlo y cuesta mucho lograrlo, porque todo esto que estamos hablando de equilibrio, de manejo para alta gama, si no es acompañado con el riego y con la nutrición, no se puede realizar. Por eso es fundamental el tema del manejo de riego cuando uno realiza alta gama. Aprovecho por ahí, ¿vale? Porque justo vi la pregunta.
Cuando hay tela antigranizo no hay ninguna foto, es importante porque la voy a poner después en próximas presentaciones. Nada, la tela antigranizo hay dos sistemas. Cuando el sistema es tipo techo, el manejo de brotes se realiza igual que están viendo, nada más que hay un techo. Y cuando es el sistema Greenville, que la tela está pegada a los brotes, no hace falta levantar los brotes, es la misma tela la que va guiando los brotes. En ese caso sí es importante, cuando uno tiene tela, que en la poda el posicionamiento de los pistones sea vertical. Cuando no hay tela, los pistones, si bien la tendencia es vertical, pueden estar más hacia afuera, pero con tela complica más el manejo. Con tela no hay posicionamiento vertical de brote, la tela lo hace automáticamente. Vamos al deshoje. Hemos visto que es una tarea donde, y ahí sí nos metemos en el tema enológico, tema que tenemos que hablarlo al principio, cuando hemos definido toda esta estrategia. Bueno, para alta gama hay equipos enológicos que prefieren deshoje, hay equipos enológicos que no prefieren deshoje, hay equipos enológicos que prefieren un deshoje temprano, hay equipos enológicos que prefieren un deshoje tardío. Yo, como me considero un consultor vitícola, no enológico, trato de adaptarme a lo que me pida el equipo enológico, pero aplicando principios fisiológicos y conceptos que hagan que no maltratemos el viñedo, no quememos la uva y no afectemos la longevidad del viñedo en el tiempo. Un deshoje temprano, esto es antes de grano de pimienta, hablando para todo el oeste argentino, para el hemisferio sur en general, en grano pimienta no tendría efecto sobre el quemado. Lo que sí se puede lograr, según algunos equipos enológicos, hay muchos papers y trabajo al respecto, son pieles más gruesas que podrían dar mayor contenido de antocianos o polifenoles en general. También se puede homogeneizar la madurez, la podría adelantar, y lo que sí está sin discusión es que evita o disminuye el riesgo de enfermedades criptogámicas. Pero estamos hablando de un deshoje en época temprana. Otro manejo del deshoje, o se hace uno o se hace el otro, estamos viendo distintas alternativas, siendo un tema el deshoje bastante, no tabú, pero bastante específico de cada bodega. Acá no hay tanto una receta. Nosotros, cuando habíamos hablado de los parámetros de calidad, habíamos hablado de un 60% de la uva expuesta, un 40% sombreado. El deshoje tardío lo que hace básicamente es facilitar la cosecha y disminuye el riesgo de enfermedades. Podría aumentar la homogeneidad en la maduración, pero cuando hablamos de deshoje tardío es para el hemisferio sur, febrero, o sea, un mes después del envero, cuando ya no hay riesgo de quemadura. Y si hay un periodo de ventana que no sería aconsejable, que de grano pimienta envero, son 2 o 3 meses donde no conviene tocar la canopia a nivel de racimo. Si el racimo ya nace puesto, uno no va a modificar las hojas, pero estamos refiriéndonos a un deshoje intencional o intencionado. No sería recomendable de épocas de grano pimienta a envero. Sí es muchas veces aconsejable en algunas variedades de racimos compactos, en algunas zonas lluviosas con suelos pesados o en algunas zonas donde podemos tener problemas de botritis o podredumbre tardía. Sí es aconsejado por ahí una limpieza de hojas cerca del racimo, pero dejando una visera que la proteja del sol del mediodía. No tenemos problema, como los seres humanos, del sol de la mañana, digamos. El problema es el sol ya cerca del mediodía y las primeras horas de la tarde. Por lo tanto, puede ser aconsejable un deshoje sanitario, que le llamamos, que es sacar algunas hojas parásitas que pueden estar en el centro de la canopia, cuando la canopia tiene 3 capas, o algunas hojas cercanas al racimo que ya son parásitas, no producen y pueden complicar la parte fitosanitaria. Eso en cuanto al deshoje, que es uno de los temas con más variables y el que más se puede por ahí dar para la discusión y que todos tengamos razón o que ninguno tengamos razón, ¿no? Porque hay muchos ejemplos que pueden sustentar un manejo de deshoje y muchos ejemplos que pueden
estar en contra de ese manejo. Entonces, es como que va a ser muy difícil ponernos de acuerdo. Yo, como siempre, doy parámetros, doy herramientas y sobre todo la experiencia de haber cometido muchos errores. No, por ahí no sé si de saber tanto, pero sí de haberme equivocado, que es lo que trato de volcar en estas presentaciones. Ese es un deshoje enérgico, cerca de cosecha, solo recomendable en épocas lluviosas, en variedades de racimos afectados, facilita mucho la cosecha, facilita mucho el riesgo de enfermedades, o en el caso que haya enfermedades, sobre todo cuando es Botrytis cinerea o el complejo de Botrytis, el complejo de hongos que produce podredumbre, cualquier aplicación con botriticida en esta situación es ideal, porque no tiene hoja que sirvan de pantalla. Esto es un deshoje más bien tardío, que no tiene muchos efectos sobre el perfil polifenólico de la uva, más bien sobre la calidad o la facilidad de cosecha y sobre todo sobre los tratamientos fitosanitarios o el riesgo de enfermedades. El despampanado es lo que habíamos hablado recién. El objetivo es limitar el crecimiento de los brotes en altura, suprimir el crecimiento apical. Es un indicador del equilibrio del viñedo. ¿Por qué? Porque cuando el viñedo está desequilibrado, con bajo vigor, nunca llega arriba del alambre para despampanarlo. Y cuando está desequilibrado, con exceso de vigor, uno tiene que hacer 3 o 4 despampanadas y sigue creciendo. Lo ideal es no más de 2 despampanadas en la temporada. Esto es cuando nosotros compramos uva o asesoramos, es otro de los atributos de calidad. O sea, un despampanado a lo sumo y un repaso en algunas zonas más bajas o que se acumule el agua sería lo ideal. Raleo de racimos, otro tema que si uno ha hecho bien todo lo anterior, una buena poda, un buen raleo de brotes, muchas veces no es necesario el raleo de racimos, tiene un efecto directo sobre la producción, o sea, y también sobre la calidad. Dentro de ciertos límites, cuando uno tira uva, aumenta la concentración, cuando la canopia está equilibrada, de la uva que queda, o adelanta la madurez si uno no quiere aumentar la concentración. Eso no es tan lineal porque siempre hay un efecto de compensación, o sea, uno tira uva, pero los racimos que quedan pueden crecer un poco más, digamos, por lo tanto, parte de los kilos que uno tira se compensan con los racimos que quedan. Siempre lo aconsejable, por cuestiones polifenólicas, antes del envero, cuando el envero ya está, el cambio, envero le llamamos al cambio de color de la hoja, del racimo, perdón, a partir de ahí ya hay que tratar de no realizar raleos de uva, a no ser que sean raleos sanitarios, que eso se puede hacer hasta el día antes de cosecha, y es eliminar algún racimo que esté podrido, o si uno no fue muy prolijo con el desbrote, algún amontonamiento de uva lo puede eliminar hasta días antes de la cosecha. Pero en general, la época adecuada para un manejo de uva de alta gama es hasta el envero realizar el raleo de racimos. Muchas veces en el envero es importante visualizar los racimos muy verdes, cuando ha sido muy larga la floración y el cuaje, porque esos racimos, sobre todo cuando se vinifiquen en pequeños tanques, van a estar verdes siempre, siempre van a ir más atrasados. En el único momento para verlo es en el envero, porque son racimos que cuando todos han cambiado de color, esos racimos siguen una semana o 10 días atrasados y es el momento de eliminarlos. Hay que priorizar siempre el desamontonado de la uva para evitar problemas sanitarios, y en variedades que dan 3 racimos, puede ser el Tanat, puede ser el Petit Verdot, puede ser el Pinot Noir, pueden ser algunos Cabernet, algunos clones de Cabernet Sauvignon, habría que eliminar el tercer racimo, pues siempre está formado después y siempre va a llegar más verde al momento de cosecha. Y cuando se vinifica en recipientes pequeños, esos racimos verdes generan una heterogeneidad importantísima después a la hora de los vinos. Y hay que eliminar los racimos de brotes cortos. Volvemos a los parámetros de calidad. Todo aquel brote que no tenga 1 metro 20, no puede sostener los 2 racimos. Un brote de 50 centímetros que tiene 5 hojas no va a abastecer bien a los racimos. Si bien esos racimos de ese brote corto va a ser también alimentado por hojas de otro brote, hay una relación también muy directa entre las hojas de su propio brote. Entonces, habría que tratar de eliminar los racimos de los brotes cortos.
Con respecto al manejo fitosanitario, obviamente depende mucho de la temporada. Depende mucho del manejo que uno haya realizado antes de la canopia. Cuando hablo de canopia me refiero a los brotes, hojas, feminelas y uva. También de acuerdo a la zona en que estamos, cuáles son las enfermedades endémicas, aquellas que dejan mucho inóculo y todos los años tenemos problemas independientemente de la marcha climática. Cuando hablamos del oeste argentino, las principales enfermedades son oído y peronóspora. Y en los años de mucha lluvia o con mal manejo de viñedos, esto es, racimos muy apretados, racimos muy protegidos por hoja, muchas veces no hace falta que llueva, sino los mismos racimos se terminan apretando y destruyendo y empieza a aparecer botritis. En general es un complejo de hongo y lo podemos llamar podredumbres. Con respecto a las plagas, las más importantes, Lobesia ahora ha sido importante en Argentina, antes no lo era, hace 8, 10 años atrás no teníamos problema. Puede haber algo de cochinilla harinosa o chanchito blanco, algún tipo de arañuelas y gusano verde, pero en general en el oeste argentino no tenemos, salvo Lobesia que ha aparecido en los últimos 8 o 10 años, no tenemos graves problemas de plagas. Sí de enfermedades, ovidio y peronóspora, pero tampoco es tan malo comparado con otros lugares más costeros, digamos, como puede ser Buenos Aires dentro de la Argentina, Uruguay, algunas zonas de Bolivia más subtropicales, y ni hablar cuando cruzamos el océano y nos vamos a Francia. No es una charla que aborde el tema sanitario, sí 2 o 3 conceptos importantes, rotar principios activos, y que sean principios activos registrados. Cada vez está más estricto el límite de residuos en productos. La calibración de maquinaria, las dosis y los periodos de carencia. Hay algo importante a tener en cuenta, que no depende solamente de la marcha climática, sino también de la sensibilidad varietal. Hay algunas variedades que tienen más problemas que otras con respecto a diferentes enfermedades. Manejo hídrico y nutricional. Esta es la parte que más influye en la homogeneización del viñedo y en la calidad de la uva. Evidentemente, no podemos abordar este tema sin haber abordado los otros temas previamente, pero sí es un factor importante tanto el manejo hídrico como el nutricional. Cuando hablamos de manejo, no es solamente regar, sino también el monitoreo. Tenemos que tener en cuenta el tipo de suelo, la calidad de la uva a producir. Si bien estamos hablando de calidad de uva A, donde hemos realizado ya un manejo de la canopia y una modificación de la canopia, de acuerdo al grado de modificación que se realiza en la canopia a nivel de brotes y raleo, es el grado de modificación que se tiene que hacer en el riego. No está el concepto de tener uva de calidad manejando solamente el riego, hay que manejar los otros factores y viceversa. Porque uno ralee uva y tire uva y quede con bajos kilos por hectárea, no va a mejorar la calidad de la uva si no maneja también el riego en forma adecuada. Cuando hablamos de monitoreo, que ya vamos a hablar un poco con Darío también al respecto, estamos hablando de monitoreo de suelo y también del estado hídrico de la planta. Volvemos un poco a dar pautas con respecto al manejo. Hemos pasado por distintas etapas en Argentina, desde regar los milímetros necesarios por día hasta hacer riego súper largo, casi por inundación. Hay que hacer un manejo medio. No sé, Vale, si hay alguna pregunta para... Te veo ahí y me empiezo a preocupar. Ya estamos terminando. Me estaba preparando para escucharme por decir, para hacerte una pregunta, pero continúa y después cuando termines con riego abrimos el micrófono. No, estamos tratando de priorizar riegos largos. ¿Qué pasaba en esos momentos donde nosotros regábamos 4 o 5 milímetros por día, que era lo que necesitaba la planta? Lo hacíamos todos los días y era el fundamento del riego por goteo. Es decir, si tenemos riego por goteo, mantengamos siempre los riegos diarios que necesita la planta. Nos quedábamos con sistemas radiculares muy superficiales. Entonces nos empezamos a dar cuenta que desde el punto de vista agronómico era muy complicado el manejo. Si algún día teníamos algún tipo de problema de riego por falta de agua, por la bomba,
o por alta temperatura que muchas veces excedía esos 5 milímetros de reposición. Y por otro lado nos quedábamos sin explorar el terroir que hoy en día es tan importante para los vinos de alta gama. Toda profundización del sistema radicular nos va a decir y le va a dar identidad a ese viñedo que esté en Uruguay, en Mendoza, en Buenos Aires, porque si exploramos siempre los mismos 30, 40 centímetros, porque realizamos riegos largos, aparte usamos por ahí un portinjerto que tenga no mucha profundidad radicular, nos quedamos explorando siempre el mismo tipo de suelo. Entonces, lo que tratamos de hacer con los riegos largos y espaciados, sin llegar a un riego por inundación, porque esto estamos hablando de goteo, es tratar de explorar al máximo el sistema radicular para tener una capacidad buffer en caso de que haga mucho calor o falte agua, y ni que hablar para expresar el terroir en un racimo o en una botella de vino. Todo lo que es planificación de nutrición, vamos a darle un poco también más adelante con Darío también en esta charla, pero todo lo que sea, toda nutrición está de acuerdo al vigor, al rendimiento, a la calidad de la uva a producir, a la profundidad radicular, no solamente la profundidad del suelo, la fertilidad del suelo. Muchas veces uno arma el plan de fertilización pensando en la cantidad de elementos que tiene el suelo, si están disponibles o no, pero hay otros factores también a tener en cuenta. Aprovecho a interrumpirte, ya que estamos con riego. Ahí era una pregunta que seguramente iba a salir, el tema del KC. ¿Qué recomendás? ¿Qué usás? ¿Cómo lo manejas al KC en el caso del manejo del riego, en tu manejo, básicamente? Sí, bueno, el KC es el factor, digamos, por excelencia para determinar los milímetros a reponer. No hay un KC, digamos, o mejor dicho, hay un KC para cada zona. O sea, nosotros arrancamos con un KC de 0,2, 0,3 hasta un KC de 1 o algunos años 1,2 en épocas de excesivo calor y baja humedad. El KC tiene que ir determinándolo uno para cada zona. Hay distintos métodos, se puede ir fotografiando la canopia, la sombra de la canopia también para ir determinándolo, pero hay curvas de KC. Yo la tengo ajustada, no sé si está en la próxima, en el próximo Excel, pero hay que ajustarla para determinada época del año y para la zona. Obviamente se empieza con un KC bajo cuando la canopia es más corta y se termina en KC alto, pero de todos modos vamos a ver en el programa de riego que no nos movemos solamente por el KC del cultivo, sino hay toda una carga de perfil en prebrotación y una carga de perfil post cosecha, carga de perfil post cosecha que influye mucho los milímetros de riego que se aplican independientemente de lo que esté evapotranspirando la planta en esos momentos. Bueno, y aplicación de macronutrientes, siempre tratamos de apostarle vía suelo, los micronutrientes vía foliar, tener en cuenta la movilidad de los nutrientes para planificar la época y la distribución de la fertilización. No vamos a dar receta, vamos a dar herramientas, digamos, ¿no? Pero si aplicamos nutrientes como el nitrógeno o los nitratos dentro del nitrógeno, de mucha movilidad, todos juntos y con riegos pesados, evidentemente la lixiviación o la pérdida va a ser importante. Ahí es donde empieza a ser importante el monitoreo también de la nutrición. Pero tener en cuenta el tipo de suelo, la época del año, a ver si es más o menos utilizado en la planta, y también cómo lo vamos a distribuir a lo largo del ciclo. ¿Qué hacemos en primavera? ¿Qué hacemos en post cosecha? Bueno, y algo que no nos tenemos que olvidar, sobre todo en estos viñedos que necesitamos homogéneos, volvemos a la foto de la filmina número 3 o 4, que es aplicación de fertilizantes o fertilizaciones puntuales y suplementarias para homogeneizar los sectores débiles. Aunque haya riego por goteo, uno puede con una barreta aplicar debajo del goteo un suplemento más allá de lo que aplica por el riego por goteo, o poner una doble manguera o un gotero botón, no solo para aumentar el riego en esos sectores débiles, sino aumentar también la fertilización. Siempre recordemos que el monitoreo es fundamental para individualizar los sectores de diferente vigor, ya sea por NDVI,
ya sea a través de mapeo del suelo, por conductividad eléctrica, como ustedes quieran hacerlo, pero debemos ir monitoreando la temporada año a año y compararnos con nosotros mismos, ver si el viñedo se está equilibrando, vigorizando o desvigorizando año tras año. Bueno, no vamos a dar receta, por ahí lo había preguntado, ¿no? Yo me muevo mucho con el potencial hídrico. Esto me está mostrando el estado de la hoja, pero también el estado de equilibrio de la planta con el suelo, tomado en amanecer. Se pueden hacer las conversiones pertinentes y hacerlo a mediodía. Hay que tener otras precauciones, los valores son otros, pero eso es lo que lo movemos prácticamente sin restricción de brotación hasta cuaje, porque queremos el brote de 1,2 metros de largo. De cuaje en vero habíamos hablado de una leve restricción hídrica para aumentar la relación ollejo-pulpa, achicar lo que sería el tamaño del grano, y un envero un poquito más estricto de envero a cosecha para evitar todos los crecimientos laterales y sobre todo evitar esa dilución de los granos. Esto es orientativo, hay que ajustarlo a cada terreno, hay que ajustarlo a cada manejo. Vamos a hablar enseguida un poquito de monitoreo, porque sin monitoreo esto puede fracasar y fracasa, seguro. Bueno, esto es cómo se ha realizado en un caso real, cómo se va realizando el monitoreo y cómo se va buscando. Esto es un trabajo de Hernán Ojeda de hace bastantes años, donde se va buscando en el alta gama los sectores verdes y se trata de evitar los sectores naranjas o rojos. Esos son valores del potencial hídrico pre-amanecer para pasarlo. El caso anterior, esa tabla anterior, llevarlo a un caso real de envero a cosecha y cómo influye la primera parte de floración a cuaje. Prácticamente no hay restricción. Para ir salvando preguntas rápido, esto se mide con la cámara de Solander. Hay una cámara que le inyecta presión a la hoja y de acuerdo a la presión que se mide con un manómetro, da directamente los megapascales a la que está retenida el agua o los valores que estamos viendo en el costado izquierdo de la columna. Cámara de Solander. Bueno, estamos hacia un programa de riego, otra vez. Es un poco una idea. Podemos ver los milímetros para calidad con restricción. Hay un plan muy esporádico, muy elemental de cómo sería una fertilización con nitrógeno, con las unidades totales, pero con esto lo que se quiere mostrar es que independientemente del casé, estamos hablando de suelo de Mendoza, una finca real, esto para los que pueden conocer o no. El proyecto es Clos de los Siete, hay varias bodegas, Monteviejo, Flecha de los Andes. Yo empecé con ese proyecto en el año 98, he cometido muchos errores, he aprendido mucho, por eso tengo por ahí la autoridad para hablar o explicar algunas cosas, ¿no? Pero bueno, se está indicando un programa de riego en mayo de 30 milímetros, independientemente del casé. La planta puede estar ya entrando en receso vegetativo cerca de la primera helada invernal, estamos hablando del hemisferio sur. Esos 30 milímetros es un riego que para nuestro suelo nos asegura 1,5 metros de profundidad en la humedad, porque queremos aprovechar ese pico de crecimiento radicular que hay en post cosecha. Junto con los milímetros de abril, que es el último, ahí es donde realizamos nosotros entre 5 y 10 unidades de nitrógeno para alta gama, donde estamos hablando de un plan que tiene 40, 50 unidades de nitrógeno, 15 unidades de fósforo y unas 5 a 10 de potasio y 6 de magnesio, más todos los nutrientes o micronutrientes que aplicamos por fertilización foliar. Entonces, mayo, independientemente del casé, independientemente de que la planta puede estar ya en receso con hojas amarillas cerca de la primera helada, la raíz sigue creciendo, tiene un pico de crecimiento radicular muy importante. Por eso que promovemos el crecimiento radicular, y la raíz, mientras tenga suelo húmedo, siempre y cuando no haya asfixia, va a seguir creciendo. Junio y julio son meses que hiela, se complica el funcionamiento de los sistemas de riego, se pueden romper caños, no hay ninguna necesidad de regar si uno ha terminado húmedo el periodo de post cosecha.
En agosto arrancamos nuevamente con ese riego para carga de perfil. Puede disminuirse en el caso de que en julio haya nevado. En estos viñedos de altura, en general Mendoza es seco, llueven 200 milímetros, de los cuales son de octubre a febrero, marzo, o sea que en el invierno no llueve nada. Los 30 milímetros de mayo también pueden ayudar si uno sembró verdeo en el interfilar y tiene 1,80 m en trilera, llega la humedad como para que salga el abono verde invernal. Agosto y septiembre son meses de carga de perfil y lavado de sales. Uno puede empezar a lavar sales que hayan quedado de los fertilizantes, aunque los suelos no sean salinos. Agosto puede ser un mes de lavar sales. Si el monitoreo de julio da conductividades eléctricas altas o moderadas, salinidad o sodicidad, uno puede aprovechar agosto y septiembre, que son meses donde ya hay temperatura, para que se empiecen a movilizar las sales, utilizarlo independientemente que volvemos. Todavía no tenemos brotación. Estamos cargando el perfil porque nos está importando lo que está pasando abajo, en la raíz, que sigue creciendo y tiene su segundo pico de crecimiento radicular antes de brotación. Post cosecha y brotación. Ahí regamos para acompañar los riegos. Y a partir de octubre y así empezamos a manejarnos con el monitoreo. 21 de septiembre, pongamos una fecha que es primavera en el hemisferio sur, que empieza a brotar. A partir de octubre, noviembre y diciembre son los riegos que se dan con monitoreo, con un cassette, con la evapotranspiración de la estación meteorológica, pero más allá de los datos, con el monitoreo. Podemos hablar un poco que el monitoreo, los distintos modelos que hay, desde simple hasta complicado, pero estamos hablando de ya el riego de temporada hasta el mes de marzo, que tenemos la cosecha. Así más o menos se distribuye. La columna del programa general es lo general, que debe dar cerca de 800, 900 milímetros, es lo que necesita la vid, sobre todo en zonas desérticas como las nuestras, donde la lluvia es muy poca, y el programa de calidad con las leves restricciones que se produce en cuaje a embero y de embero a cosecha, pero son restricciones leves, no son estrés hídrico que afecten la longevidad del viñedo. Y sobre la fertilización también vemos cómo se van distribuyendo las unidades de nitrógeno, que empiezan en octubre, porque consideramos los 20, 25 centímetros de brote. Antes, aplicar nitrógeno no tiene sentido porque la planta se mueve con las reservas que generamos en la fertilización post cosecha. Entonces, cualquier nitrógeno que se aplique cuando los brotes, o cuando no ha brotado, cuando los brotes son chicos, muchas veces termina siendo lixiviado, perdido. Hay una suspensión por ahí de la fertilización en algunas variedades durante la semana de floración para que no se produzca corrimiento. No ocurre en todas las variedades, pero a partir de ahí seguimos con el cronograma de fertilización hasta diciembre. Ya más de diciembre que aparece el embero, volvemos a los parámetros de calidad. El crecimiento se debe frenar arriba porque ya hicimos el despampanado y no debe haber crecimientos laterales. Ahí el nitrógeno que pueda ir, va a ir a generar feminela, a generar más hojas, cuando en realidad lo que nosotros queremos es generar más concentración en el racimo, y esos son en general fotoasimilados. Si hiciésemos la columna para el fósforo, no queremos la receta, pero si hiciésemos la columna para el fósforo, podría aplicarse sin ningún problema en post cosecha o al inicio de temporada, es poco móvil y se va dosificando. Potasio, en general, en el oeste argentino no se aplica mucho. Tenemos suelo rico en potasio, que está inmediatamente disponible y podría tener una relación con el aumento de pH en los vinos. Entonces, como tratamos de buscar frescura, somos la vitivinicultura del sol, tratamos muchas veces de mantener la acidez. Entonces, una fertilización, habíamos hablado, equilibrada, 40, 50, hasta 60 unidades de nitrógeno para 10.000 kilos por hectárea, eso hay que tener en cuenta. 10 a 15 unidades de fósforo, 5 a 10 de potasio y unas 6 de magnesio. El resto de los micro y macronutrientes, a través del monitoreo, lo aplicamos de manera foliar. ¿Cuándo se realiza el monitoreo, los análisis foliares? Hay dos épocas, están bastante estandarizadas y que sean comparables, ¿no?, con otras latitudes. Plena flor es un momento de hacer análisis foliares y también
en embedo. Es otro momento donde hay curvas y uno puede comparar cómo está la nutrición o la micronutrición, cómo está el hierro, cómo está el magnesio, cómo está el calcio, cómo está el potasio, cómo está el manganeso con respecto a otras latitudes y a otros viñedos, porque son bastante estándares esos dos momentos. Marce, quería preguntarte en esto que vos mencionabas, que es tan importante el medir el agua, de alguna forma, o más que medir el agua, medir el consumo de agua de las plantas. ¿Qué dolores de cabeza te representa en tus experiencias? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué tan dificultoso es medirlo y qué tanto lo hacen los productores? Mira, antes que nada, Darío, me mataste con la última filmina. Pues no, le pusiste mucho más chimichurri y todo, la mía quedó austera, pobre, nada, vos le pusiste, yo la quise aliviar un poco. No, es complicado porque muchas veces no tenemos el hábito de la medición, por un lado. Segundo, hay que medir cuando hay heterogeneidad, hay que conocer primero la heterogeneidad, y uno se entusiasma con la cámara de Solander, al principio va full y después termina espaciando cada vez más. A mí me parece que son todos métodos muy utilizados, al igual que la eficiencia en fertilización y demás, pero es muy difícil hacerlo como asesor, imposible, y por ahí algunos encargados se entusiasman, o ingenieros que asesoran, pero tienen que dejar de hacer las tareas del día a día. Por lo tanto, es una de las típicas tareas que serían para tercerizar, por llamar un ejemplo, ¿no? Pero los dolores de cabeza que a mí me ha ocasionado, primero, encontrar gente que se comprometa, y segundo, el procesamiento de los datos. Una cosa es medir, y después uno va anotando, y después pasarlo, interpretar. Alguien que me ayude a analizarlo, eso es mi principal dolor de cabeza. Cambio un minuto la cámara porque me estoy quedando sin material. ¿Se ve lo mismo, vale? ¿Se ve? Se ve. Tienes que poner el cargador. ¿Se entiende lo que estoy planteando, Darío? Perfecto, muy claro, y bueno, un poco para darle pie al resto de las preguntas, lo que nosotros buscamos justamente es resolver ese dolor de cabeza. No era capciosa la pregunta, sino que es un problema real que hemos detectado en el viticultor. Sin extendernos más, porque hay muchísimas preguntas. Pasa lo mismo cuando hacemos peso de poda o cuando hacemos conteo de yemas. Una cosa es el hecho en sí de poner una persona a contar, que de última es un costo, un jornal, que uno lo puede cuantificar, pero el principal problema acá es después cómo se hace el procesamiento, cómo se interpreta y cómo se toma la decisión. Hay muchas maneras de monitorear, pero después lo complicado es la interpretación, para tomar las acciones pertinentes, para cerrar un poco la idea. No es que sea imposible, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de monitoreo que definís o la que llevas adelante vos, Marcelo, para ir definiendo el tema de riego? En el caso de cámara de Solander, una vez por semana. Generalmente se hace los viernes al mediodía. Se ve el pronóstico sobre todo de temperatura y lluvia de la otra semana. O sea, el viernes yo tengo los datos, me junto con los asesorados, me van pasando. Yo ya sé que la semana que viene va a ser mucho calor o va a llover, y en base a eso armamos el plan de riego con los milímetros. Pero una vez por semana, y lo hacemos el viernes para programar el riego del lunes próximo, ¿no? Es un poco a semana vencida, pero bueno, es así me manejo. Cuando lo hacía los lunes, se me complicaba. Así que es el viernes y trabajo sobre la próxima semana. Darío, ¿y cómo lo lleva adelante Quilimo? ¿Cómo complementa el equipo de agronomía, el equipo de soporte técnico, los ingenieros de riego, y cómo es la frecuencia de este monitoreo con la plataforma? Nosotros hacemos un monitoreo permanente. Esto es prácticamente diario, gracias a las estaciones meteorológicas, a la frecuencia que tenemos de la red de satélites que también contamos. Pero las recomendaciones las ajustamos al cliente. Como decía Marcelo, hay clientes que lo prefieren el viernes, hay clientes que lo prefieren 2 veces a la semana, y
clientes que lo prefieren una vez día por medio, y eso es importante de ajustarlo a cada cliente, porque cada finca, cada viñedo, cada situación es particular, y bueno, nosotros tenemos una red grande de ingenieros agrónomos que acompañan a cada cliente y lo ajustamos, que es interesante. Bien, eso también era una pregunta que te iba a hacer, Darío, y después pasamos ahí con Marcelo, es la persona que se encuentre con la plataforma, ¿se conecte con una plataforma o hay un soporte atrás que lo va acompañando en el proceso? Porque muchos suelen tener este conflicto con la tecnología y acercarse a eso puede ser todo un desafío. ¿Cómo es esa unión, ese mix? Sí, sabemos que las tecnologías son difíciles de adoptar, y nosotros tenemos un equipo grande, amplio, de agrónomos. Cada cliente tiene un agrónomo a cargo de sus cultivos, que lo asesora, lo acompaña, así que bueno, eso entendemos que es importante, el seguimiento, el acompañamiento de la tecnología, así que no los dejamos solos en ese sentido, y no solo le damos las herramientas para que monitoreen el consumo hídrico y los balances hídricos de cada lote, sino también que les hacemos recomendaciones de riego, conocemos en profundidad cada finca. Así que no solo es una herramienta más, sino que es una ayuda integral del manejo de riego. Bien, excelente. Marcelo, bien sí, lo que... casé tu mensaje cuando dijiste no muchos saben de tecnología, me miraste de reojo como diciendo estuvo media hora para tratar de conectarse, necesitó al hijo, al gato, la otra, pero acá estamos, mira vos, al final de la charla. No, vamos Pero haciendo estás conectado con 2 dispositivos, ¿qué más tecnología? Exactamente. Y el gato, me faltó el gato. Te hago una pregunta, de acuerdo a tu presentación, ¿qué peso le das al riego y qué peso le das a la nutrición? ¿Cuál es la que tiene más valor a la hora de producir vinos de alta gama? Sé que lo mencionaste, pero riego siempre, y lo discuto a muerte con colegas, con el que sea. Un mal riego, cualquier fertilización o cualquier nutrición, vía riego, ¿no? O sea, no foliar, no tiene nada que ver la nutrición foliar con el riego, pero con un mal riego, uno tiene que hablar muy rápido ahora, pero con un mal coeficiente de uniformidad, querría decir todo, así estoy embalado, pero con un mal coeficiente de uniformidad, malas presiones, o sea, si no hay uniformidad en el riego, cualquier fertilizante, por más caro que sea, va a quedar mal distribuido. Por lo tanto, el riego es importante, no solo en los milímetros, sino que esté calibrado el equipo, con coeficiente de uniformidad arriba del 95%, el agua bien filtrada, si no, se heterogenizan viñedos que son naturalmente homogéneos. Sin duda, para mí tiene peso total el riego. Una vez que tengo solucionado el riego, hay años que será 50 y 50, 60 y 40, 80 y 20, no hay una receta, depende mucho también del año, porque si el año es lluvioso o si tengo más maleza, el riego me modifica mucho. Pero más allá del porcentaje, siempre va primero el riego. Prefiero gastar en sistema de riego, en calibración, en operario de riego, y en un segundo paso, gastar después en buenos fertilizantes. No sé si se entiende la respuesta. Excelente, muy bien. Y la otra pregunta que te quería hacer yo por mi parte era, ¿cuáles son los métodos de monitoreo de humedad de suelo que vos recomendás o que realizás a la hora de tener que evaluar el tema del seguimiento de humedad? Es buena la pregunta. Bueno, hay muchos. Yo me crié en la vieja escuela, ya pasé los 50 años, por lo tanto yo la pala la llevo atrás siempre de la camioneta. A mí me parece que el monitoreo de humedad con pala, haciendo las calicatas es crucial. Obviamente acompañado después con otros métodos. Volvemos a lo mismo. El tema de esto es que es bastante puntual y no es online, digamos. Uno no lo va siguiendo en el tiempo. Uno va, ve cómo está la humedad, pero bueno, tenemos desde ese tipo de método de hacer calicata y ver cómo está la humedad, haciendo choricitos con la mano, a tensiómetros, watermark, métodos un poco más sofisticados. Tenemos hasta flujo de savia, cámaras Myroscan que van midiendo una integración de toda la humedad en el suelo. El tema es que por ahí son métodos que son puntuales, no están en un punto, y en suelos muy heterogéneos justo tuvimos la mala suerte. Si no tenemos bien monitoreado la parcela, lo ponemos en una parte de la parcela de mala retención y nos va a dar datos erróneos.
Pero hay muchos métodos. Por último, y el más importante es ver la planta, ¿no? Ver cómo están los zarcillos, la punta del crecimiento, si están los brotes hacia abajo, los zarcillos hacia abajo, si hay hojas basales amarillas. Hay muchos, hay muchos métodos, pero hay que recorrer el viñedo. Para mí es fundamental. Y capaz también puedo agregar que no uno solo, capaz un complemento, y muchas veces también o meternos con muchos métodos es demasiada información que después no sabemos cómo analizarla y cómo tomar la decisión en función de eso. Así que, Totalmente de acuerdo. bien, ahí bueno, nos preguntaban por los dendrómetros, con respecto al potencial hídrico, ¿cómo lo ves vos? Si lo has usado los dendrómetros para ver, bueno, el surge savia. Sí, lo hemos usado. Justamente lo hicimos en Bodega Roland, una metodología francesa, llave en mano, dio muy buenos resultados en cuanto a la interpretación, pero era como para, y hablo en experiencias personales, para interpretar lo que ya había pasado. Nos costaba planificar para adelante con esos métodos, y dependía mucho por ahí de la planta que se elegía. Es un método caro. Bueno, había que poner en una planta, habría que elegir una planta promedio, y otra vez, en Mendoza, para el que conoce, o en el oeste argentino, al estar tan pegado a la cordillera, tenemos suelos totalmente heterogéneos. Entonces, dentro de una parcela podemos encontrar la piedra sobre la superficie, corremos 20 metros, si era un río seco, y la piedra está a 40 centímetros, y hay limo arriba. Entonces, eso es lo que yo por ahí le veo a esos métodos puntuales. Sí me sirvió para interpretar, ojo, lo mal que estaba haciendo, pero me costaba proyectarme, ¿no? No sé si respondí la pregunta a la persona. Sí, súper completo. Bueno, igual dejar un mensaje y hacemos algún comentario si desea. La otra pregunta que nos mencionan acá, y yo la voy a ampliar un poquito, es el tema de los suelos saturados. ¿Qué impacta más? Un suelo saturado en lo que es calidad de vino, ¿no? ¿Impacta más un suelo saturado? Claramente tenemos que llegar al óptimo, ¿no? De humedad, a esa humedad que haya un balance en aireación y humedad de suelo. Pero para el punto de vista es, ¿qué tiene impacto más negativo sobre calidad de vino? ¿Saturado o un estrés hídrico? Bueno, a ver, va mi primera respuesta. Si analizara desde el punto de vista enológico, muchachos, siempre prefiero equivocarme por menos que por más. Y eso me agarra un productor y me mata. Pero no, desde el punto de vista enológico, ningún extremo son buenos, pero prefiero equivocarme por ahí, con un poco de déficit que por exceso. Ahora, me pongo ahora el sombrero de productor y te digo todo lo contrario. Si voy a vender uva, prefiero equivocarme por más. Total, después un problema de la bodega, se puede sangrar otro. No, hay que buscar un equilibrio. Hay que buscar un equilibrio que no es fácil. Pero bueno, digamos, en el largo plazo puede afectar más si me ando equivocando siempre por menos, porque cada vez quedan menos reservas en la planta se amarillea, crece menos, entra antes en dormancia, y hay menos arginina después en las reservas de las raíces si uno la hace en pleno receso. En el largo plazo, si uno se equivoca por menos, va debilitando el viñedo y heterogenizándolo, y puede llegar a perder. Nos pasó en la década del 2000 cuando hacíamos estéreo hídrico a propósito. Pero si uno se equivoca por más, digamos, lo va a sufrir ese año, porque se va a podrir la uva, va a tener que despampanar, no puede entrar a curar, pero no va a afectar en general la longevidad de la planta. ¿Se entiende? En el corto plazo es mucho más nocivo el equivocarse por más, el regar de más, y lo va a ver y se va a podrir, y no va a servir la uva. En el corto plazo es como una muerte silenciosa equivocarse por menos. Hay que tratar de estar cerca de un periodo de ventana, ¿no? Como lo hablábamos antes de ayer. Bien, le voy a dar un espacio a Darío. Te voy a hacer una pregunta, Darío, que creo que nos puede acá ayudar. Diego nos pregunta, y tu punto de vista, ¿qué pensás de esto de dar una receta de la cantidad de metros cúbicos anuales por hectárea de agua que uno recomendaría en un viñedo? ¿Qué podemos decir a Diego? ¿Hay un valor X que podamos recomendar en metros? Darío. Sí, ahí se me cortó un poquito. Muy buena la pregunta. Lo veíamos en las últimas slides de la presentación como pequeñas diferencias de distancia en suelos tan heterogéneos como la zona andina en general
hacen tantas diferencias al viñedo y al consumo hídrico. Entonces dar una receta para un viñedo en general funciona y ha funcionado toda la vida, pero no es lo mejor al punto de vista de la eficiencia del consumo hídrico y del punto de vista de la calidad. Cuando nosotros hablamos de calidad, siempre tenemos que estar a la vanguardia, siempre tenemos que estar cada vez más tecnificados y cada vez más precisos. Y desde el punto de vista de la eficiencia, sin duda, sí, el hecho de regar de más es, bueno, lo que decía Marcelo recién, por ahí vigoriza los viñedos, pero no solo eso, sino que estamos desperdiciando horas de electricidad, horas hombre del regador, estamos desperdiciando nutrientes que se pierden en profundidad, y regar de menos todo lo contrario. Normalmente el productor no riega de menos, sino que normalmente la experiencia que tenemos nosotros desde Quilimo es que el productor riega de más. Y por las dudas, riega de más por las dudas, por lo que comentaba recién Marcelo, que regar de menos es perjudicial. El regar de un poquito de más quizás no es tan perjudicial porque no vigoriza demasiado el cultivo, pero a la larga perdemos plata, perdemos eficiencia, perdemos agua sobre todo. Y después, bueno, no, creo que es muy específica, pero Roman pregunta a Darío si los porcentajes que arroja la aplicación de Quilimo se pueden relacionar con los porcentajes de una sonda TDR. Pero me parece que, no sé. No, a ver, el porcentaje de la sonda normalmente hay que ver bien cómo está calibrada y demás. En ese sentido, tienen relación. Nosotros desde la plataforma de hecho las mostramos, a la sonda las incorporamos para darles también la información al cliente, pero es información complementaria, digamos. Es información complementaria para nosotros, no las reemplaza. Está bueno. Me acordé de la pregunta, Vale. Dale. No, ahora sí. El corrimiento. Está bien. Alguien preguntó qué se aconsejaba para el corrimiento. Para hacerlo rápidamente, hay eso que se corra, que falte grano, hay 3 motivos. Uno es genético. Puede ser que genéticamente la planta tenga problemas de cuaje y se da mucho en los Malbec. Eso que es una planta estilo macho, entonces uno haga lo que haga, no va a tener siempre el problema de corrimiento o el minerandaz en algunos merlots. Hay un problema que es climático, que no tiene nada que ver con el riego y con la nutrición. Esto es cuando el tubo polínico está para recibir el grano de polen, tiene un pegamento arriba para que se pegue el grano de polen, entonces hay viento seco, hay alternancia de temperatura o hay lluvia, se lava ese pegamento y no cuaja bien. Ese es un factor, vimos, genético, vimos climático, que no tiene nada que ver con nosotros, y un tercero que es nutricional, que ahí pueden haber también varios factores, pero puede ser exceso de nitrógeno, la planta crece mucho la punta y no cuaja bien, o puede ser falta de boro o zinc, que son necesarios para el tubo polínico y que haga el cuaje, digamos, para que haga el cuaje, primero, buena floración y cuaje después, y no haya una primera ni segunda caída natural importante. En esos casos es recomendable por ahí la aplicación de boro y de zinc previo a plena flor, pero haciendo un análisis floral en plena flor, porque son productos caros para aplicar por aplicar. Pero hay 3 casos o 3 causas del corrimiento y no siempre es nutricional. Eso es lo que quería decir. ¿Me acordé? Conectado, Marcelo, ha estado increíble este webinar, impecable todo el contenido que se ha dado.